Hola, bienvenidos. Somos el equipo conformado por Paulina, Valeria, Diana y su servidora Cristina. Hoy les presentaremos el análisis financiero de Nintendo CO Ltd., una de las empresas más icónicas en la industria del entretenimiento electrónico. Para empezar, Nintendo fue fundada en 1889 en Kioto, Japón, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una empresa referente global en videojuegos. Su negocio se centra en el desarrollo de hardware como la Nintendo Switch, software como las franquicias Mario, Zelda y Pokémon, y servicios como Nintendo Switch Online. La empresa tiene presencia global en Japón, Norteamérica, Europa y una creciente expansión en Latinoamérica. Sus acciones cotizan en la bolsa de Tokio bajo el número o la etiqueta 7974. Actualmente, el director general y presidente de Nintendo es Shuntaro Furukawa. En esta presentación, recorreremos la evolución financiera de Nintendo del 2020 al 2023, analizando sus estados financieros, tendencias claves, razones financieras y finalmente presentaremos nuestras conclusiones estratégicas. Para comenzar, vamos a iniciar con la sección 1. Hola, yo soy Diana y les voy a hablar acerca del análisis vertical y el análisis horizontal que se realizó a la empresa Nintendo en el periodo de tiempo que corresponde a 2020 y 2023. Para hacer el análisis horizontal y vertical se realizó al estado de resultados y al balance general. Dentro del estado de resultados podemos observar que para 2021 se presenta un incremento del 34% en las ventas, lo cual se explica por el aumento de la demanda del entretenimiento digital durante la pandemia, cuando muchas personas permanecieron en casa. De igual manera, en los años posteriores de 2022-2023 se presenta una disminución, la cual se atribuye a la normalización del mercado después del pico de pandemia. En las cuentas de costo de venta, utilidad operativa y utilidad neta podemos observar una tendencia similar que muestra pues, un alto porcentaje para 2021 y una disminución en los años posteriores. En la utilidad operativa podemos observar que la empresa en 2021 presenta más del 80% en utilidad, lo cual nos habla de que la empresa aprovechó el crecimiento de la demanda manteniendo eficiencia operativa. En el balance general podemos observar que los activos totales presentaron aumentos durante este periodo de tiempo, lo cual nos habla de que la empresa también presentó efectivos equivalentes altos, de alto porcentaje, a través de este periodo de tiempo, lo cual nos dice que la empresa ha generado liquidez. Los pasivos totales nos hablan de también aumento en estos años, sin embargo, siguen siendo menor a los activos totales, y un patrimonio neto que también presenta aumentos, lo cual nos habla de una fuerte capacidad para generar rentabilidad para esta empresa. En el análisis vertical podemos observar que en el estado de resultados se toma como base las ventas como el 100% de los ingresos. Podemos observar que el costo de venta mantiene porcentajes del 44 y 53%, lo cual nos habla de un margen bruto alto que es característico en la industria de videojuegos, donde la gran parte de los ingresos provienen de un software digital. También podemos observar la utilidad bruta con porcentajes del 47 y 55%, lo cual refleja una fuerte capacidad de generar ganancias a partir de las operaciones principales del negocio. Los gastos operativos se mantienen entre un 20 a un 24% en este periodo de tiempo, lo cual nos dice que la empresa, después de cubrir sus gastos administrativos y gastos de venta, también invierte en innovación y desarrollo. La utilidad neta presenta porcentajes del 19 al 28%, que se sigue manteniendo alto durante este periodo, lo cual confirma una alta rentabilidad de la empresa. En el balance general podemos observar que los activos corrientes representan el 55% de los activos totales, y que dentro de los activos corrientes la cuenta más relevante es la de efectivos y equivalentes, que muestra una alta liquidez. También podemos observar los porcentajes que se presentan para los pasivos y el patrimonio neto de la empresa, lo cual nos habla de que la empresa mantiene una estructura financiera equilibrada con un nivel de deuda moderado, pero tiene una fuerte base de capital propio. Les presentaré la sección 2, que se trata de los gráficos de tendencia y la interpretación de los mismos. En este caso, apoyados del análisis horizontal a través del tiempo, pudimos hacer una variación anual de ventas contra costos, justamente desde el 2021 al 2023. En esta gráfica podemos ver las ventas de color naranja y el costo de las ventas en color azul. Podemos ver que siempre las ventas parecen tener un mayor valor en el 2021, en el 2022, y en el 2023 hay una pequeña variación, pero realmente van similares a través de los años. Esto nos puede indicar que la empresa pues, es bastante estable y controla muy bien sus costos de ventas y pues también los costos a través del tiempo. En este caso, pues mantiene siempre, si suben las ventas, los costos más o menos van a la par, y asimismo, si bajan las ventas, los costos varían a la par, y esto es bastante bueno. En esta siguiente secuencia de gráficos, les presento dos gráficos. En el de la izquierda se presenta la composición porcentual de gastos y utilidad neta en el 2023. Este fue hecho apoyado del análisis vertical, en el que podemos ver cómo se desprenden cada parte de los costos en base a las ventas. Por ejemplo, podemos ver del lado de color morado un 27.02% que representa la utilidad neta en base a las ventas que se tuvieron en el 2023. Y asimismo, en color azul claro y color azul un poco más oscuro, pero no tan oscuro, los gastos administrativos y los costos de ventas que tomaron la mayor parte de todo de la ganancia de las ventas.
Y bueno, mi intención con esta visualización de este gráfico es entender primero cómo se desprenden los números en un año específico y posteriormente podemos pasar al gráfico de la derecha, en donde ya se consolidan estos números. Esta gráfica fue tomada directamente de la página de, pues, de Nintendo en los estados financieros y pues te permite ver asimismo los números en yenes de las ventas y podemos ver en una pequeña línea morada que es cómo es la varianza de la utilidad neta. En este caso podemos ver que se mantiene conforme a las ventas. Por ejemplo, si en el 2021, bueno, cambia un poquito la numeración de los años en esta página en específico, pero igualmente podemos ver cómo se comporta. Eh, si las ventas son bastante altas, pues la utilidad se mantiene en ese mismo porcentaje, mientras que en el 2025 podemos ver que bajaron un poquito más las ventas y la utilidad neta igualmente tuvo una pequeña varianza hacia abajo. Y esto podemos ver también en esta misma gráfica, unas pequeñas gráficas de barras en color azul, verde y azul más fuerte, que corresponden a los gastos igualmente ya mencionados, que son los costos de ventas y los costos de administrativos y generales. Entonces podemos ver que en esta gráfica parece ser que los costos se mantienen bastante estables a través del tiempo y no cambian. Por lo tanto, la utilidad se ve reflejada directamente con la varianza de las ventas. Lo que representa pues una empresa bastante saludable que tiene muy buen control de todos sus costos y ya lo tiene pues bastante mm, estandarizado a través del tiempo, lo cual es bueno. Y bueno, por el momento termina aquí mi participación y vamos con la siguiente sección. Hola, yo soy Pau y para esta sección, que es la número 3, vamos a analizar las razones financieras de la empresa Nintendo, como ya lo veníamos viendo desde el inicio de este video, para el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Dividimos esta sección en varios grupos para poder analizarlo de mejor manera. Y vamos a empezar primero con el primer grupo, que es la liquidez. Razón circulante y prueba del ácido. Vamos a empezar con la razón circulante. Nintendo tiene una razón circulante que en el 2023 fue de 3.98. Aquí lo podemos ver. Esto significa que por cada yen que debe en el corto plazo tiene casi 4 yenes disponibles para pagarlo. Es una liquidez extraordinaria. Incluso en el 2020, el año más bajo, la liquidez es más del doble del mínimo saludable, que es generalmente 1.5 o 2. De hecho, un valor superior a 1 indica una liquidez suficiente. Y Nintendo mantiene esta razón circulante alta, superior a 3 todos los años. Y esto pues es una sólida posición de liquidez. Para la prueba del ácido, que excluye inventarios, fue de 3.61, por ejemplo, en el 2023. O sea, incluso si Nintendo no vendiera ni un juego ni una consola mañana, podría pagar todas sus deudas inmediatas más de 3 veces. Por lo que puedo concluir para esta sección que Nintendo no tiene problemas de liquidez, al contrario, tiene una holgura financiera enorme que le permite invertir, innovar y enfrentar cualquier imprevisto sin despeinarse. Después tenemos razón de endeudamiento. En cuanto a deuda, Nintendo es una empresa muy conservadora. La razón de endeudamiento se ha mantenido entre 0.29 y 0.32, como lo podemos ver de este lado. Esto quiere decir que solo entre el 29% y el 32% de sus activos están financiados con deuda. El resto es patrimonio de los accionistas. Nintendo tiene una estructura financiera sólida con muy poca dependencia de financiamiento externo. Para después la rotación de inventario, que es la eficiencia operativa. Aquí vamos a medir qué tan bien usan sus recursos. Para la rotación de inventario, estuvo entre 4.33 y 3.41 veces al año. En el 2023, el inventario se renueva 3.5 veces, meses aproximadamente. Es una rotación saludable, aunque la ligera caída puede deberse a que se están preparando para inventario para el lanzamiento como el de la Switch 2. Pero como podemos ver aquí en los números, es más o menos alrededor de 4 veces al año, lo que implica que pues, se renueva cada 3 meses aprox. Para la rotación de activos, que es el siguiente análisis. Pasó de 0.51 en el 2020 hasta 0.45 en el 23. Esto significa que por cada yen invertido en activos genera alrededor de 0.45 yenes de ventas. Es un número moderado, pero hay que entender que Nintendo tiene muchísimo efectivo acumulado y ese efectivo no genera ventas directamente, pero sí les da mucha estabilidad. Para la rotación de cartera, cuentas por cobrar, pasó de 9.02 a 7.09 veces. Esto equivale a un periodo de cobro entre 40 a 50 días aproximadamente. Es aceptable, aunque la tendencia a la baja sugiere que podrían estar dando más crédito a distribuidores o que algunos clientes están tardando más en pagar. Como conclusión de esto, la eficiencia operativa es estable y dentro de parámetros normales para la industria y no hay señales de alerta. Posteriormente, para la valoración de mercado, el PE y el split de acciones. Aquí, por ejemplo, les tenemos una noticia donde en octubre del 2022, que fue un dato muy interesante que requirió un análisis más cuidadoso, el ratio de precio-utilidad. Nintendo realiza un split de acciones 10 por 1 para hacerlas más accesibles a inversionistas. Eso significa que si no ajustamos los precios históricos, los números no serían comparables. Este split es como cambiar un billete de 10.000 yenes por 10 monedas de 1.000 yenes. El valor total es el mismo, pero las piezas son más pequeñas y accesibles. Nintendo tomó esta decisión para que más personas pudieran invertir en la compañía, especialmente en Japón, donde las acciones se compran en lotes de 100. ¿Y esto cómo afecta a nuestro análisis? Pues los precios históricos de la acción ya no son comparables directamente si no los ajustamos. Por eso,
en el cálculo del ratio precio-utilidad, lo que hicimos fue un ajuste cuidadoso. En el 2023 sería de 164,69, pero este número no es comparable con los años anteriores porque el precio ya incorpora el split. El mercado pasó de una fase de euforia, como lo podemos ver aquí, con un ratio de precio-utilidad alto, a una valoración mucho más fundamentada. Las utilidades crecieron más rápido que el precio de la acción, lo que normalizó el múltiplo. El repunte en el 23 refleja optimismo con bases sólidas, como podemos ver aquí, en esta línea. El éxito también de la película de Super Mario, por ejemplo, el lanzamiento de Zelda y la fortaleza de su propiedad intelectual, pues se ven reflejadas en los números. Una valoración de mercado tras este split muestra una empresa madura, pero con gran potencial de crecimiento. Todo esto confirma que Nintendo no solo es un gigante de entretenimiento, sino también una máquina financiera bien afinada. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los números van cambiando. Tenemos números de acciones más pequeñas, pero tenemos utilidades netas mayor que, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Lo que nos da un UPA en yenes un poquito más alto que en el 2020, bueno, un poquito no bastante, pero más bajo que en el 21 y en el 22. Y el precio de cierre sí es más alto. En este apartado presentaré el análisis de las razones financieras de rentabilidad de Nintendo entre 2020 y 2023. Comenzamos con el margen de utilidad bruta. En 2023, la empresa obtuvo un 55,28 de utilidad bruta sobre sus ventas, mostrando una disminución respecto a 2022, lo que puede indicar un aumento en los costos de producción. Proseguimos con el margen de utilidad operativa. En 2023, el margen operativo fue de 31,49%. Sin embargo, se observa una caída significativa frente a 2022, probablemente debido a un aumento en gastos administrativos, de venta o de estructura. El punto más alto se alcanzó en 2021 con 36,42. Continuamos con el margen de utilidad neta. Del 2020 al 2021, el margen de utilidad neta creció 28 puntos porcentuales. No obstante, a partir de 2022 disminuyó marginalmente, coincidiendo con la pandemia por COVID de 2019. Comparado con 2022, la reducción no fue significativa, lo que indica que Nintendo sigue siendo rentable. En cuanto a la rentabilidad de activo, el ROA, en el 2023 fue de 12,03%, mostrando una ligera disminución respecto al 2022. Esto sugiere una menor eficiencia en el uso de activos para generar beneficios. Y finalmente, el ROE. En 2020, la rentabilidad sobre el capital fue de 14,26%, aumentando a 21,92% en el 2021, lo que refleja un rendimiento significativo del capital invertido. A partir del 2022 se observa una pérdida de eficiencia de 3 puntos porcentuales y en 2023 de 2 puntos porcentuales. Como conclusiones, en el análisis horizontal y vertical muestra que Nintendo experimentó un crecimiento importante durante el periodo de pandemia. El impacto de la pandemia fue positivo en ventas y rentabilidad, especialmente para 2021. También como conclusión, Nintendo muestra una estructura financiera conservadora con baja dependencia de deuda y una notable capacidad de acumular efectivo. Y aunque en los años posteriores a 2021 se observa una ligera reducción en algunos indicadores, la empresa mantiene una estructura Desde mi financiera perspectiva, sólida, a partir del altos niveles análisis de realizado, liquidez se y puede una concluir rentabilidad que Nintendo es una empresa significativa dentro financieramente de la estable y industria con del una operación entretenimiento bien digital. planificada, ya que a pesar de que sus ventas presentaban variaciones a lo largo del tiempo, de subir o de bajar, sus costos se mantenían relativamente constantes y solo se ajustaban ligeramente a los cambios de las ventas. Esto lo pudimos analizar bien en el análisis de tendencias de las dos secciones de gráficas. Esto provocaba que la utilidad tenga una relación directa con el comportamiento de las ventas, lo cual también se refleja claramente en las razones de rentabilidad, específicamente en el margen neto de la empresa, que pudimos ver que claramente coincidía con las tendencias a lo largo del tiempo. Asimismo, debido al giro de la compañía, pues Nintendo debe mantenerse en constante innovación, tanto en el desarrollo tecnológico como en la creación de nuevas historias y experiencias para sus videojuegos, con el fin de mantener el interés de sus consumidores. Y por ello tienen una sección de investigación y desarrollo, que también era una sección que se veía reflejada en las gráficas como en el estado de resultados. Y pues esto es un aspecto fundamental de su operación y pudimos ver en el análisis de las tendencias que también es un área que se encuentra bien estandarizada y bien presupuestada, ya que sus costos se mantenían relativamente estables a lo largo del tiempo, lo que refuerza la percepción de que es una empresa con gestión financiera estable y eficiente. Para las conclusiones de la sección número 3, podemos empezar diciendo que Nintendo presenta una situación financiera excepcionalmente sólida, con una alta liquidez con una razón circulante mayor al 3,5, un bajo endeudamiento, aproximadamente el 30%, y márgenes de rentabilidad elevados, mayores al 27%. Su eficiencia operativa es estable, aunque presenta ligeras caídas en rotación de inventario y cartera, no es preocupante. Y para la valoración de mercado refleja un creciente optimismo de los inversores, impulsado por el éxito de sus franquicias y lanzamientos estratégicos. En conjunto, la empresa combina una base financiera conservadora con un gran potencial de crecimiento. Para finalizar, voy a presentar las conclusiones generales sobre las razones de rentabilidad de Nintendo de 2020 a 2023. Para empezar, vamos a ver que como primer punto tenemos que Nintendo logró convertir una gran parte de sus ventas en ganancias, reflejando una buena gestión de costos y una marca sólida en el mercado de videojuegos. Como segundo punto, vemos que en el año de 2021 fue el mejor
en términos de rentabilidad. Posteriormente, este disminuyó marginalmente, pero la empresa sigue mostrando estabilidad. Y como tercer y último punto, vemos que los indicadores de ROE y ROA se mantienen en niveles competitivos, lo que demuestra que Nintendo utiliza de manera eficiente sus activos y el capital de los accionistas para generar beneficios, manteniendo así una rentabilidad sostenida a lo largo del tiempo. Y bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por ver el video. Y acá están nuestras referencias.